Hola, mi nombre es Betty. Soy una profesional corporativa de 35 años, y he estado casada con Scott por 4 años. Scott, que es 2 años mayor que yo, trabaja en una empresa afiliada a la mía. Desde el inicio de nuestro matrimonio, hemos estado viviendo con sus padres en una casa familiar compartida. Scott, el menor de 2 hermanos, tiene un hermano mayor llamado Walter. Antes de nuestro matrimonio, Walter y sus padres eran los principales residentes de la casa. La esposa de Walter, Judy, conocida por su personalidad habladora y naturaleza competitiva, a menudo chocaba con su suegra, que es bastante autoritaria. Estas constantes disputas llevaron a Walter y a su padre a mudarse. Scott y yo nunca habíamos considerado vivir separados de sus padres, por lo que fue una sorpresa cuando la madre de Scott anunció que nos mudaríamos con ellos justo después de la boda. Yo había asumido que nos quedaríamos en mi apartamento, que era conveniente para mi trabajo, hasta que estuviéramos listos para formar una familia. Sin embargo, pronto quedó claro que vivir con la familia de Scott era una tradición establecida. A pesar de mis dudas iniciales, decidimos que el trayecto sería similar ya fuera que viviéramos en el apartamento de Scott o en la casa de sus padres. La casa familiar, construida por el abuelo de Scott, incluía una casa principal y una casa de huéspedes, lo que nos daba bastante privacidad. Con cierta reticencia, aceptamos mudarnos. Pronto empecé a arrepentirme de nuestra decisión. La madre de Scott, en sus 60 años, comenzó a sufrir de dolores de espalda y mareos, lo que significaba que la responsabilidad de todas las tareas del hogar, limpieza, lavandería y compras, recaía cada vez más en mí. Balancear estas tareas con un trabajo a tiempo completo y compartir las responsabilidades con Scott apenas mantenía nuestras vidas y el hogar de sus padres en orden. Luego, apareció una carga financiera inesperada. La casa de huéspedes, aunque parecía en buen estado por fuera, requería de renovaciones importantes una vez que comenzamos a inspeccionarla. El baño, la cocina, el techo y los pisos necesitaban reparaciones mayores. Nos comprometimos a cubrir los costos de renovación, pero nos tomaron por sorpresa cuando mi suegra exigió que la casa principal también fuera renovada después de ver las mejoras en la casa de huéspedes. La idea de arreglar nuestro espacio mientras también mejorábamos el de ellos se sentía abrumadora, y lidiamos con la presión financiera de enfrentar ambas al mismo tiempo. El trabajo de Betty era esencial para mantenernos a flote, especialmente ante las crecientes demandas de mis suegros. Mi suegra insistía: al casarte con Scott, se espera que nos sirvas en compensación. No solo esperaban renovaciones, ahora querían muebles de lujo y electrodomésticos modernos para combinar con las habitaciones renovadas. Además, esperaban que cubriéramos todo, desde los comestibles hasta otras necesidades del hogar. Estas exigencias hacían casi imposible para Scott y para mí ahorrar dinero cada mes. Cuando se acercaba nuestro tercer aniversario, mi cuñado Walter y su esposa Judy nos soltaron una bomba: nos vamos a mudar de vuelta, y ustedes tienen que irse. Judy explicó que Walter había sido despedido, aunque podría haberse quedado. Decidió renunciar para ayudar a un compañero de trabajo con hijos a conservar su empleo. A pesar de tener gemelos de 2 años, la prestigiosa educación de Walter lo hacía una opción más capacitada. Ante este ultimátum, Scott y yo pasamos horas negociando con mis suegros, pero fue en vano. Eventualmente, tuvimos que ceder. Está bien, nos mudaremos esta semana, dije, resignada a la situación. Tratando de mantener las cosas ligeras, les dije a mis suegros: hemos aprendido mucho sobre la familia de ustedes. Es hora de poner en práctica esa sabiduría, ¿verdad, Scott? Mi esposo se rió y estuvo de acuerdo. Sí, justo como dijo Betty, estamos encantados de hacerlo. Caso cerrado. Con eso, Scott y yo nos alejamos de mis suegros, que parecían divertidos, y comenzamos a empacar en la casa de huéspedes. En 3 semanas, organizamos a los mudanceros y logramos reubicarnos justo a tiempo. Optamos por un servicio de mudanza completo para ajustarnos a nuestro apretado horario y realizamos la mudanza durante el almuerzo de karaoke regular de mis suegros con sus amigos. Para evitar disputas sobre nuestras pertenencias, empacamos todo en 4 días, utilizando nuestros días libres pagados, y comenzamos nuestra nueva vida. Sin embargo, un día en el trabajo, recibí una llamada de la recepción. Alguien que afirmaba ser familia estaba allí para verme. Anticipaba esta visita, pero no esperaba que fuera tan abrupta. En lugar de dirigirme a Scott, le envié un mensaje rápidamente sobre el visitante inesperado y me preparé para el posible inconveniente. Scott me aconsejó que pidiera amablemente a Emma que programara una reunión formal para mantener todo profesional y evitar interrupciones en la oficina. Después de transmitir este mensaje a la recepción, logramos que nuestros suegros se fueran sin más incidentes. Esa noche, cuando Scott y yo llegamos al estacionamiento de nuestra antigua residencia, donde aún vivían sus padres,
nos encontramos con una recepción inesperada. Sus padres, junto con Walter y Judy, salieron corriendo a recibirnos. Para mi sorpresa, ambos suegros llevaban a uno de los gemelos de Walter a sus espaldas. Mientras cerraba el auto, Walter nos confrontó agresivamente. Oye, ¿cómo se atreven a aparecer aquí con los coches de mis padres? Scott se mantuvo calmado y respondió, ¿los coches de tus padres? ¿Cuáles son esos? Esto solo enfureció más a Walter. Obviamente, los coches en los que llegaron, respondió con brusquedad. Bueno, Walter, ambos coches los compramos nosotros. Nuestros nombres están en los certificados de registro. ¿Quieres verlos?, ofreció Scott, dando un paso al frente, frustrada por cómo actuaban nuestros suegros, como si fueran dueños de todo. Añadí, lo pasamos por alto cuando vivíamos juntos, pero ahora no hay necesidad de pedirlos prestados. No olvides que tu papá tiene esa vieja minivan que usaba para trabajar. Judy intervino bruscamente, ¿a quién le importa ese viejo coche? Pero es perfecto para los gemelos, ¿no? Caben 2 asientos de bebé, le respondí, tratando de introducir algo de razón en la conversación. Nuestra discusión parecía incomodar a mis suegros, especialmente cuando Walter estaba siendo reprendido sobre la propiedad de los autos. Luego cambiaron el tema a los muebles y electrodomésticos, acusándonos de robarlos al llevárnoslos mientras. Es verdad, estamos bastante apretados, admití. Absolutamente, está muy ajustado, coincidió Scott. Judy comenzó a responder, pero la interrumpimos. Recuerda, es un cuarto de almacenamiento, así que se supone que debe estar abarrotado. Reí. Exacto, hasta que se firme el contrato oficial, así es como tiene que ser, añadió Scott, dejando a Walter y a los demás completamente confundidos. Entonces, Scott soltó una noticia inesperada. Ah, por cierto, nos mudamos a Filadelfia el próximo mes, dijo. Inicialmente habíamos rechazado las ofertas para puestos en la sede de nuestra empresa debido a nuestra situación de vivienda. Ahora que estábamos libres de esa complicación, aceptamos las transferencias y recibimos notificaciones internas sobre nuestros nuevos roles. Aún mejor, un colega de Scott, que se iba al extranjero por un largo periodo, tenía un condominio en un rascacielos en Filadelfia que quería vender, y todo se alineó rápidamente. ¿Ustedes se van a mudar a un condominio en un rascacielos en Filadelfia? Vaya. La vida sí que da sorpresas, comentó Walter. Totalmente. Si ustedes y los demás no nos hubieran empujado a mudarnos, no habríamos encontrado esta oportunidad, respondí. ¿Pero cómo podrían siquiera permitirse un condominio en un rascacielos? Eso parece increíble, cuestionó Judy. Eso es gracias al papá de Betty. Él nos dio el dinero para el pago inicial, reveló Scott. ¿El papá de Betty simplemente les dio el dinero para el pago inicial?, preguntó Judy, claramente sorprendida. Sí, mi hermana heredará la propiedad familiar, así que decidió ayudarnos, expliqué, sintiéndome agradecida por el apoyo inesperado que cambió nuestra situación. Este acuerdo fue un poco un trueque. El dueño anterior nos pidió que guardáramos su moderno altar hasta que regrese al país, así que negoció un precio más bajo a cambio. Él aceptó, dándonos un descuento significativo. Al escuchar sobre el descuento, Judy, que estaba cerca, estalló en lágrimas, exclamando, «Eso es tan injusto, preferiría tener un condominio en un rascacielos en Filadelfia que vivir en Nashville». Los suegros, que habían estado en silencio hasta ahora, de repente cambiaron de tono y comenzaron a elogiar a Scott. Bueno, parece que Scott realmente lo tiene todo bajo control, ¿no? Igual que su madre, Scott está siguiendo mis pasos, dijeron con orgullo. Ignorando sus comentarios, Scott se volvió hacia mí y dijo, «Vivir en un rascacielos en Filadelfia. Todos estarán tan celosos. ¿Cuándo nos vamos? Tenemos que visitar». Si vamos a Filadelfia, deberían venir también, sugerí. La idea pareció intrigarles, pero el ambiente cambió abruptamente cuando Walter y Judy dejaron de discutir y se volvieron hacia los suegros. ¿De qué están hablando? Walter está siendo despedido, así que tendrán que apoyarnos. Además, hasta que encuentre otro trabajo, Judy tendrá que volver al trabajo temprano de su licencia por maternidad. Tendrán que encargarse de las tareas del hogar y de los gemelos, exigieron. A medida que la tensión aumentaba, Walter y Judy marcharon hacia los suegros, que llevaban a los gemelos. Los bebés, al percibir el estrés, comenzaron a llorar, despertando a todo el vecindario. Los vecinos comenzaron a reunirse a cierta distancia del garaje, mientras los suegros se ponían rojos como un tomate. Finalmente, Scott intervino, dirigiéndose a Walter y los demás. «Dejen de quedarse ahí parados». Su risa resonó mientras añadía, «Esto es como una batalla de ingenio entre un mapache y un zorro.
Al ver las caras desconcertadas a su alrededor, sonrió y explicó: si ambas parejas, nosotros y ustedes, no trabajan, nuestras finanzas familiares colapsarán el próximo mes. Furiosa, Judy exigió saber qué significaba eso. Intervine: Judy, pensaste que si Walter perdía su trabajo, solo sería un inconveniente, pero es mucho más grave. Sin la contribución de ambas parejas, todo se desmorona. La gravedad de esta revelación cayó sobre el grupo, resaltando el frágil equilibrio de nuestras finanzas familiares. Cuando se mudaron a la propiedad de alquiler de los suegros, asumieron que podrían pasarles las facturas de los servicios y los costos de los comestibles. ¿Verdad? Nuestros ingresos estaban manteniendo este hogar, pero eso no puede continuar, dije, exponiendo una verdad que parecía confundirlos. Oh, y tendrán que empezar a contribuir con los pagos de la hipoteca para las renovaciones de la casa. Está a nombre de mi suegro, añadió Scott. ¿Por qué está a su nombre?, pregunté, pillando a los suegros desprevenidos. Scott continuó: inicialmente quería el préstamo a mi nombre, ya que 2. Yo estaba pagando por ello, pero papá insistió en que sería vergonzoso no tenerlo a su nombre, así que usamos la propiedad como garantía. Hasta ahora, hemos estado transfiriendo dinero a la cuenta de papá para cubrir el préstamo. Walter, tendrás que empezar a contribuir a partir del próximo mes, explicó Scott. Los suegros y Walter se opusieron inmediatamente a esta idea, pero Scott se mantuvo firme. Vamos a renunciar a nuestra parte de la herencia. Walter, como el heredero, será mejor que cuides bien de tus padres y de la casa familiar, le dije con determinación. Pero los hijos todavía están obligados a cuidar de sus padres, ¿no?, insistió mi suegra. Scott desestimó su comentario. Bueno, considerando que hemos estado cubriendo sus gastos de vida y los pagos del préstamo durante los últimos 4 años, diría que eso prácticamente compensa cualquier costo futuro de cuidados que tendría como hijo, ¿no crees? Vámonos a casa, amor, dijo Scott, mirándome. Adiós a todos. Con eso, nos dimos la vuelta para irnos, listos para empezar de nuevo, libres de las cargas financieras y las expectativas que nos habían agobiado. Dudo que nos volvamos a ver. Cuídense, dije, despidiéndome. Al día siguiente, Scott y yo vendimos los muebles y electrodomésticos que habíamos tomado de la casa principal, así como los 2 autos que ya no necesitábamos. Cuando Judy me envió un mensaje preguntando por estos artículos, simplemente respondí: ¿por qué?, y luego bloqueé su número. Nuestro permiso especial para la transferencia de trabajo no fue suficiente, así que tuvimos que usar nuestros últimos días de vacaciones pagadas para completar la mudanza. Aunque comprar el condominio en el rascacielos tomaría más tiempo, decidimos alquilar durante los primeros 2 años, afortunadamente en un apartamento propiedad de mi jefe, quien generosamente nos ayudó. Cuando llegó el fin de semana, trayendo una calma muy necesaria después del torbellino de eventos recientes, nos sentamos a mirar las luces de la ciudad, rompiendo el silencio. Dije: sé que ha sido un lío, pero gracias por estar a mi lado. Me sentí realmente agradecida por la paciencia de Scott durante todo este proceso. ¿A qué viene ese tono tan formal de repente?, bromeó Scott, pero luego su expresión se tornó seria. Cuando nos casamos y surgió la idea de vivir juntos, debí haber pensado mejor las cosas. Solo estaba feliz de que me eligieras a mí en lugar de a Walter, quien siempre fue el favorito desde que éramos niños. Siguió reflexionando sobre nuestras decisiones pasadas. Habíamos seguido ciegamente los deseos de sus padres hasta que nos dijeron que hiciéramos espacio para Walter y su familia debido a la reestructuración de la empresa. Me sorprendió cómo podían exigir tanto después de haber sido una carga para nosotros, tanto financiera como emocionalmente. Ambos nos quedamos ahí, contemplando nuestro nuevo comienzo, decididos a aprovechar al máximo nuestra vida lejos de las demandas y expectativas que alguna vez nos habían confinado. Scott compartió que había enviado un correo de disculpa a mis padres, expresando sus arrepentimientos por los desafíos que enfrentamos en el pasado. Su respuesta fue inesperadamente cálida. Nos aseguraron que, si nos comprometíamos a hacerme feliz en el futuro, los errores pasados podían ser perdonados. Esta respuesta alentadora facilitó las conversaciones sobre asuntos financieros, y nos prestaron el dinero para el pago inicial de nuestra nueva casa sin complicaciones. Scott hizo una promesa sincera de hacer todo lo que estuviera a su alcance para proteger nuestra vida juntos, solo los dos, con suerte, nuestros futuros hijos si llegáramos a tenerlos. Mientras tanto, mis suegros enfrentaban sus propios problemas. A pesar de utilizar sus fondos de jubilación, apenas podían manejar los pagos del préstamo para las renovaciones de la casa. Con la búsqueda de trabajo de Walter sin resultados, dependían del salario de Judy. Ahora que había vuelto a trabajar,
El estrés era palpable, a menudo llevando a fuertes discusiones que se podían escuchar fuera de su casa. Un excompañero de trabajo me contactó con rumores de que podrían marcharse de la ciudad, ya que habían dejado de comunicarse con Scott y conmigo, en un intento desesperado por reconectar. Incluso intentaron contactar a mis padres, pero mi padre cambió su número de teléfono rápidamente. Este pequeño acto reflejaba su postura de establecer límites. Después de que mis suegros menospreciaran a mi familia y pasaran por alto las cortesías básicas antes de nuestro matrimonio, ahora, con casi ninguna forma de alcanzarnos, parecía que su maltrato hacia los demás finalmente les estaba pasando factura. Era un claro ejemplo de que lo que se siembra, se cosecha.